sociedad. Y una cláusula más es que las causas cuando el título es la causa de muerte, son nulas todas las cláusulas que afectan las legítimas. Esto estaría apuntando entonces a el límite, digamos, referido a la libre disposición jurídica, dentro de la clase de interés de límites en interés público. El segundo límite es el relativo al camino de sirga, que trata el artículo 1974, y este camino de sirga, que también ha sido modificado, que venía del Código de Vélez, pero que ha sido modificado en cuanto a su quantum, es decir, a la extensión que se limita, está referido a las heredades que tienen como límites las riberas de los cauces y aguas corrientes por las que se realiza la navegación de tipo comercial, o que se realiza en la navegación, o aptos para la navegación, y que implique esta limitación la imposibilidad de utilizar por una franja de 15 metros por toda la extensión del curso del agua corriente, por 15 metros la imposibilidad de realizar construcciones y cualquier obstáculo que impidiera, y por eso se llama camino de sirga, porque que impidiera sirgar. La sirga es una soga gruesa que antaño se utilizaba para llevar corriente arriba las embarcaciones a través de las cuales se realizaba este comercio por vía de agua, por transporte de agua. Entonces se llama camino de sirga porque debe quedar libre esas 15 metros de franja de todos los que tuvieran, no solo los propietarios que tuvieran dueños de una heredad que toque, sino también cualquier propietario cuya parte de la heredad tocara alguno de esos 15 metros. Esto se refiere entonces al camino de sirga. Y con respecto a un límite referido al interés recíproco de los vecinos, lo que surge del artículo 1973, que pide exclusivamente el programa, está referido a las inmisiones inmateriales. Las inmisiones inmateriales son todas aquellas que no pueden ser táctiles en todo caso, pero que pueden ser captadas por cualquier otro sentido. Es decir, las emanaciones de humo, de sonido, de ruido, de vibraciones, de luminosidad, por dar un ejemplo, ya lo leemos completo en el artículo. Pero estas son las denominadas emisiones inmateriales y tienen un efecto cuando superan la normal tolerancia, porque obviamente esto implica la vida en comunidad, implica la necesidad de tener determinada tolerancia en el ejercicio del derecho de los demás. Estamos aquí estableciendo, respecto a lo que excede la normal tolerancia, qué situaciones deben revisarse y cuáles son las posibilidades del juez actuante. Concretamente, en el caso de las emisiones inmateriales, el juez podría o tiene las facultades de remover la causa que está produciendo la molestia o ordenar el cese de esta y el pago de una indemnización. Ahora bien, cuando el juez ordena el cese, debe ponderar especialmente el respeto que se le debe al uso regular del derecho, la prioridad en el uso entre quien sufre la molestia y quien la ocasiona, el interés general, suponiendo que se tratase de un lugar donde se realiza la producción de algún bien o servicio, etcétera, donde hubiese demasiados empleados, debería evaluar una serie de circunstancias. Y también, bueno, ver las exigencias de la producción en ese caso. Luego tenemos, con eso deberíamos, y ya lo leemos del artículo, otras cuestiones relativas al interés recíproco de los vecinos, lo vinculado con las limitaciones que hay en cuanto a la altura y al tamaño y a la ubicación de las denominadas luces y de las denominadas vistas. Esto ha generado, esto ha receptado por parte del nuevo código alguna modificación en relación al Código de Vélez. Esto lo vamos a ver directamente del código. Me interesa señalar los artículos que acabo de desarrollar. Por ejemplo, con respecto a los límites al dominio, el artículo 1970
habla entonces del marco normativo, que son las normas de derecho, las normas administrativas. Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y el uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas que se aplican en cada jurisdicción, las locales, como señalábamos. Los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad, que sería a partir de las emisiones inmateriales, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Veíamos las cláusulas de inenajenabilidad como aquellas que corresponden a límites en interés público, en el interés público. Las cláusulas de inenajenabilidad. En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Estas cláusulas son válidas si se refieren a personas o personas determinadas. En los casos a título gratuito, todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas si su plazo no excede el de 10 años. Si la Convención no fija plazo o establece plazo incierto o superior a 10 años, se considera celebrada por ese tiempo. Es renovable de manera expresa por un plazo que no exceda de 10 años contados desde que se estableció. Y en los actos por causa de muerte son nulas las cláusulas que afectan las porciones legítimas o implican una sustitución fideicomisaria que no hemos desarrollado ahora, pero no la desarrollamos aquí. En 1973, voy a hablar del camino de Sirga para cerrar la primera clase de limitaciones. El dueño de un inmueble, esto es el artículo 1974, el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso en el que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Vamos ahora a ver, dentro de los límites establecidos en interés de lo recíproco de los vecinos, el artículo 1973 que habla de las emisiones inmateriales. Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares, porque es meramente enunciativo, por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese de la emisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. Bueno, con esto entonces, con las emisiones inmateriales, que es lo que pide puntualmente el programa, yo no quiero dejar de ver, si bien hay otros artículos que pueden ver que no ofrecen ninguna dificultad, me interesa sí señalar dos puntos relativos a las vistas y relativos a las luces, porque ha habido una modificación en relación al Código de Vélez. Las vistas son aquellas que, como su nombre lo indica, son para otorgar la posibilidad de visualizar lo exterior, mientras que las luces son solamente espacios más reducidos que en el Código de Vélez se establecieron para otorgar ventilación a los ambientes y también el ingreso de luminosidad. En el Código de Vélez tenía unas dimensiones que han variado ahora y tiene que ver obviamente con las posibilidades urbanísticas de este momento, porque antes los límites mínimos para que tuviera lugar una luz, es decir, un espacio de ventilación, era altísimo, superando lo que hoy se permite en un edificio común, la altura del techo. Entonces, esto se ha modificado estableciendo las siguientes dimensiones.
Vistas, excepto que una ley local, esto es ventanas, quiere decir, vistas son ventanas, excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los muros linderos no pueden tenerse vistas, o sea, ventanas, que permitan la visión frontal a menos de 3 metros, ni vistas laterales a menor distancia que de los 60 centímetros medida perpendicularmente. Esto es, señores, no puedo tener una ventana teniendo menos de 3 metros respecto del límite divisorio con la heredad contigua. Ni puedo tener una ventana de mirada oblicua, no vista frontal, sino mirada oblicua, que tenga menos de 60 centímetros de la línea contigua con el fondo colindante. Eso respecto a ventanas. 3 metros mirada de frente y 60 metros mirada oblicua, es decir, cuando tengo la línea al costado, no tengo una mirada frontal, sino tengo una mirada oblicua. Con respecto a ventanas, que se llaman vistas aquí. Y luces, excepto que una ley disponga otras dimensiones, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que la de 1,80 m, medida desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura. 1,80 m. Esto se ha disminuido porque antes podían tenerse recién después de una altura de 3 metros con unos techos que tendrían que estar a 5 mínimamente. Porque ahora tengo alturas de techo a 2,10 metros. Entonces no puedo menos que haber bajado en la reforma, se ha tenido en cuenta esto y se ha disminuido la altura de las luces. Y en 1980 esto está en 1978, 1979 las luces, y esto que me parece importante señalarlo, la excepción a las distancias mínimas surge en 1980. Las distancias mínimas indicadas en los artículos previamente leídos no se aplican si la visión está impedida por elementos fijos de material no transparente. Pueden ser menores las distancias, porque aquí lo que se está intentando es salvaguardar la intimidad. Por eso los 3 metros o los 60 centímetros. Estas medidas, o los 1,80 de altura, porque en la medida que no, si hay opacidad en alguna de las ventanas, o existe, por ejemplo, una línea de árboles lo suficientemente alta, aunque estén establecidas a menos de 3 metros, he logrado el cometido de la ley de impedir una ventana indiscreta. Bueno, con esto terminaríamos entonces limitaciones al dominio de las partes fundamentales que tenemos que desarrollar. Muchas gracias.